Bueno, volvemos entonces. Se había presentado un pequeño problema técnico, ya creo haberlo solucionado. Estábamos o habíamos quedado en la diferencia entre determinador y el autor mediato. Estas dos figuras tienden a confundirse, tienden digamos, a entender que se trata de lo mismo, pero en realidad son dos entidades muy diferentes. Recuerden ustedes que todos los autores, tanto el autor material como el autor mediato, tienen dominio del hecho. En cambio, el determinador, como partícipe que lo es, según el artículo 30 del Código Penal, no tiene dominio del hecho. Recuerden ustedes que otra diferencia de la cual podemos aquí advertir entre las dos figuras es que en el determinador existe una relación de persona a persona. Es decir, ambas personas que cometen la conducta son conscientes de la ilicitud de sus actos, de la tipicidad de sus actos, de la antijurididad de sus actos, y por lo tanto reciben un juicio de reproche frente a la conducta que despliega. Eso aquí lo menciono aquí en la diapositiva. El determinador, recuerden ustedes que va a determinar a una persona o la va a inquirir a efectos de que actúe según una orden, según un consejo, según un acuerdo de voluntades o bajo una coacción superable. En ese entendido, cuando el determinador actúa bajo esa situación, tanto el determinador como la persona determinada van a responder ambas penalmente. Ambas responden penalmente, y esto lo podemos encontrar en el artículo 30, inciso segundo. Vamos acá a la norma. Dice: quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incorrerá en la pena prevista para la infracción. La persona que ha sido determinada, es decir, el otro, también va a responder, y va a responder como autor material de la conducta que despliegue. Entonces, fíjense ustedes, en el determinador la relación es de persona a persona. Ambos, tanto el determinador como el determinado, conocen la ilicitud de la actuación. Lo que pasa es que la persona determinada va a actuar bajo un consejo que le dieron, bajo una orden que le dieron, bajo un acuerdo de voluntades o bajo una coacción superable. En cambio, en el autor mediato, vamos a pasar aquí a la diapositiva, en el autor mediato, la figura de la autoridad inmediata, se establece una relación de un autor que conoce la ilicitud de sus actos y que tiene dominio sobre los hechos frente a un sujeto que es instrumentalizado. Evidentemente el instrumento va a actuar de buena fe bajo un error, o se aprovecha de un error que comete, o actúa bajo una coacción insuperable. Fíjense que aquí hablamos en la autoridad inmediata de una coacción insuperable, que es diferente a la coacción que mencionamos con el determinador, porque en el determinador se puede presentar una forma de determinación con coacción, pero la coacción es superable, es decir, es una coacción que fácilmente puede la persona escapar de la misma. Yo les puse un ejemplo, vamos a volver sobre ello. Por ejemplo, aquí hablamos de determinador. Fíjense el ejemplo que se coloca. Juan condiciona el pago de sueldo de Pedro si éste mata a María. Pedro mata a María y cobra. Esta coacción que recibe Juan, él la pudo haber superado, porque él se pudo haber rehusado a seguir esa orden que le había dado Juan. Es una coacción totalmente superable. En cambio, en el ejemplo que habíamos colocado de autoría inmediata, cuando hablamos de la coacción insuperable, habíamos puesto un ejemplo más fuerte. El ejemplo era este que está aquí. Armando secuestra a la familia de Pedro y graba un video donde los tortura y amenaza con matarlos. Le envía el video a Pedro y le dice que tiene que hurtar un banco si no quiere ver morir a sus familiares. Fíjense que Pedro recibe una coacción de la cual difícilmente puede escaparse. ¿Por qué? Porque la coacción consiste en el secuestro de su familia y en la amenaza de que van a matar los mismos. Entonces, la forma como actúa Pedro es una forma totalmente instrumentalizada bajo la coacción insuperable que le está provocando a Armando. Armando es un autor mediato y Pedro es un instrumento en el ejemplo que estamos colocando. Entonces volvemos donde estábamos para insistir en la diferencia entre estas dos figuras, entre el determinador y el autor mediato. No lo olvide, en el determinador la relación es de persona a persona y en el autor mediato la relación es de persona a instrumento. Dicho esto, pasamos a otra categoría, que es la complicidad, que se encuentra en el artículo 30, inciso tercero. Nos vamos al Código Penal, aquí la vamos a encontrar. Quien contribuye a la realización de una conducta antijurídica o presta ayuda posterior por concierto previo o concomitante, es decir, por un acuerdo anterior
al momento que se ejecutó la conducta o por un acuerdo que se dio en el momento en que se comete la conducta. A esto se refiere la norma cuando utiliza la expresión concomitante. La ayuda que se presta en la complicidad es una ayuda secundaria, es una ayuda importante, pero aun cuando es una ayuda importante no deja de ser una ayuda accesoria, secundaria, una ayuda que si bien facilita que se cometa la conducta, la sanción que se le va a imponer al cómplice va a ser mucho menor que cuando, por ejemplo, actúa como autor, actúa como coautor o cuando se actúa como determinador. Porque el cómplice, la ayuda que presta, repito, es una ayuda secundaria, es una ayuda accesoria. Si bien importante, aún así no deja de ser una ayuda superficial, por decirlo de alguna manera. Bueno destacar que quien actúa como complicidad siempre actúa de forma dolosa, es decir, no se puede ser cómplice de forma culposa. Uno es cómplice porque conoce la conducta antijurídica. Fíjese que lo dice así el artículo: se realiza la conducta antijurídica, contribuye a la realización de la conducta antijurídica, es decir, conoce la conducta antijurídica. Lo que pasa es que no tiene dominio del hecho sobre la conducta que se está realizando, sino que simplemente presta una ayuda para su comisión, para su consumación. Pero esa ayuda, repito, es una ayuda accesoria. Otra cosa importante es que cuando se colabora con una ayuda secundaria o una ayuda accesoria para que se cometa una conducta, y si la conducta llega a quedar en grado tentado, la persona que cometió la conducta de forma material, pues va a quedar su conducta en grado tentado. En cambio, la persona que actuó como cómplice se le va a imputar como cómplice frente al tipo penal que se terminó ejecutando. Una cosa más es que se puede dar a la complicidad por omisión, pero para ello le corresponde al cómplice tener un deber de garantía que pasa por alto omitiéndolo. Entonces pasemos ahora a la clasificación de la complicidad. En la doctrina se encuentra una clasificación, digamos, básica de la complicidad, que es la siguiente que aquí les estoy mostrando. Voy a mostrar para no tapar la diapositiva. Entonces, la complicidad se clasifica en cómplice necesario, es decir, el aporte que hace el cómplice es necesario para que se dé la conducta penal, pero aún así, cuando el aporte que da el cómplice como cómplice necesario, la ayuda aún así sigue siendo una ayuda secundaria. Un ejemplo para entender esto de mejor manera es el siguiente. Pedro, empleado de una joyería, brinda a Juan y a Carlos antes del robo la clave de la caja fuerte que estos utilizarán en la ejecución del asalto. Fíjense que, ¿cuál es el aporte que hace Pedro en el plan antijurídico? Brindar la clave para que estos puedan vulnerar la seguridad de la misma y abrir la caja fuerte. Fíjense que la ayuda que Pedro les brinda a ellos es una ayuda que, si bien es importante, no deja de ser una ayuda secundaria. Y por lo tanto Pedro va a responder como cómplice. Pedro es cómplice de Juan y Carlos, y Juan y Carlos responden como coautores. ¿Por qué Juan y Carlos responden como coautores? Porque son dos que cometen la conducta penal. En este caso, si ambos se dividieron el trabajo, serán coautores impropios. Si ambos cometen la conducta actuando de forma similar y actualizando el verbo rector, pues serán coautores propios. Pues bien, entonces fíjense ustedes aquí cómo el cómplice es necesario cuando el aporte que da es importante, pero aún así cuando es importante no deja de ser un aporte secundario, porque igual Juan y Carlos iban a robar. Lo que pasa es que el aporte que les da Pedro les facilita ese robo. ¿Por qué? Porque pueden abrir la caja fuerte con mayor facilidad. En ese sentido, el aporte de Pedro es un aporte necesario y por lo tanto responde como cómplice. Aquí en el ejemplo coloco una variante. La variante es la siguiente: si Pedro va junto a Juan y Carlos a robar, ¿de qué respondería? Si Pedro no solamente le basta brindar la clave, sino que acompaña a Juan y a Carlos a cometer la conducta de hurto, pues él inmediatamente ya no sería un cómplice. Inmediatamente ya va a ser tratado como un coautor del hecho punible. ¿Por qué? Porque va a participar directamente junto con Juan en el hurto material y por lo tanto tendrá dominio del hecho. Recuerden ustedes que los cómplices no tienen dominio del hecho. En este caso el cómplice simplemente aporta una ayuda necesaria, pero no, quizás no tan fundamental, pero sí, digamos, importante para la consumación rápida de la conducta punible.
Entonces recuerden ustedes que los partícipes, tanto el determinador como el cómplice, no tienen dominio del hecho. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. La otra clasificación es el cómplice no necesario. Fíjense, a diferencia del cómplice necesario, el cómplice no necesario, el aporte que brinda, la ayuda accesoria que brinda, es tan innecesaria, ¿verdad?, que igual si la brindaba o no la brindaba, la conducta igual se iba a cometer. Por eso se le considera cómplice no necesario para la consumación de la conducta punible. Y se señala aquí, cuyo aporte es prescindible, es decir, es un aporte que se puede tomar o no se puede tomar. Y sin contar con él la contribución, sin contar con él, el suceso se hubiera realizado de todas maneras. Por eso se considera cómplice no necesario. Sin embargo, va a responder penalmente porque aun cuando el aporte que da no es necesario, al final también ayuda a facilitar la consumación de la conducta punible. Aquí les coloco un ejemplo que facilita entender esta figura del cómplice no necesario. El ejemplo dice lo siguiente: quien promete asegurar y guardar el botín a quienes han decidido un robo es cómplice secundario si los autores han contado con esa ayuda para la comisión del hecho. Se comete un hurto y la persona decide guardarles ese dinero, es decir, ayuda a la consumación de ese hurto, actúa como un cómplice no necesario. ¿Por qué no es necesario? ¿O por qué se considera que no es necesario en este ejemplo? Porque igual las personas iban a cometer ese punible. Sin embargo, esta ayuda, digamos, facilitó a que se consumara la conducta de la cual estamos hablando. Entonces, ahí tenemos esa clasificación de la complicidad en cómplice necesario y cómplice no necesario, sin pasar por alto que la complicidad, el aporte siempre es doloso y el aporte siempre es secundario y es accesorio. Teniendo en cuenta la clasificación de la complicidad en complicidad no necesaria y complicidad necesaria, la complicidad puede ser psíquica o puede ser física. Cuando se habla de complicidad psíquica, es cuando el aporte que se da influye en la mente de las personas a las cuales se le aporta de manera psíquica. Por ejemplo, con un consejo que es, si bien es secundario, es importante porque facilita la consumación de la conducta punible. Lo que pasa es que el cómplice siempre va a facilitar. O sea, la ayuda no es tan relevante, pero siempre va a facilitar a que de alguna manera la conducta se haga de mejor forma. Entonces, una complicidad, digamos, necesaria psíquica, en el ejemplo que aquí colocamos, es cuando se refuerza la idea criminal que ya previamente está establecida. Por ejemplo, se refuerza la idea criminal de Pedro, quien tiene dudas de cometer o no un homicidio. Es decir, Pedro ya tenía en su mente la idea de cometer el homicidio. Lo que pasa es que está vacilando. Entonces, ¿qué hace el cómplice? Refuerza esa idea criminal. Pero es una idea que es una idea accesoria, es una idea que simplemente va a empujar un poco a Pedro para que cometa la conducta. Fíjense, no podemos confundir la complicidad con el determinador cuando el determinador aconseja, porque recuerden ustedes que cuando hablamos del determinador, cuando el determinador aconseja, el consejo del determinador es clave para la consumación de la conducta. El consejo del determinador tiene que ser idóneo, tiene que sembrar la idea criminal. En cambio, la complicidad, en el ejemplo que estamos colocando, ya Pedro tiene la idea de cometer el delito, es decir, quien es cómplice de Pedro no le está creando esa idea, ya la idea está previamente en su mente, simplemente que con el consejo que le da, con la asesoría que le da, es un empujón más para que cometa una idea que previamente había craneado, había pensado. Entonces, en ese caso, se comete una complicidad de carácter psíquico. Otro ejemplo, cuando se asesora a un ladrón cómo desbloquear el sistema de seguridad del almacén, se da un consejo: entra al almacén y vas a desbloquear el almacén de tal forma. Fíjense que, digamos, utilizando un nombre, Juan aconseja a Pedro para que ingrese a un almacén y desbloquee el sistema de seguridad. Juan no va al almacén, el que va al almacén es Pedro, quien tiene dominio del hecho es Pedro, que va a actuar como autor material. Juan simplemente lo que hace es decirle un consejo accesorio a Pedro para que cometa la conducta, pero no tiene dominio del hecho, es decir, no se acerca al almacén. Quien finalmente roba o hurta el almacén es el que va a responder como autor material, pero como quiera que fue ayudado o fue auxiliado por un consejo psíquico que le dieron, es decir, un consejo que influyó en la idea criminal del sujeto, del ladrón, pues va a responder quien da el consejo como cómplice. Pero fíjense ustedes que no tiene dominio del hecho, porque simplemente dio el consejo importante
Sin embargo, es accesorio en tanto que no fue el que cometió la conducta, sino que la persona que recibió el consejo descifra el sistema de seguridad y termina cometiendo la conducta. En ese entendido se presenta una complicidad. La complicidad también puede ser física, ya sea necesaria o no necesaria. Física es cuando la ayuda que se da, si bien es secundaria, la ayuda es de carácter material. Por ejemplo, se presta el arma homicida o se suministra la clave para abrir la bóveda. Le anotó en un papel la clave para abrir la bóveda. Eso es una ayuda que es física. En ese entendido, dejamos claro lo que consiste la figura del cómplice y sus respectivas clasificaciones. Algo muy importante antes de seguir es que no se puede confundir la coautoría con la complicidad. Recuerden ustedes que cuando hablamos de coautoría estamos hablando de una conducta que se lleva a cabo por dos o más personas que concurren a la realización de la conducta punible, pero en la coautoría como en la autoría tienen dominio del hecho. En cambio, en la complicidad, como una forma de participación, no se tiene dominio del hecho. El cómplice solamente da una ayuda secundaria, una ayuda accesoria. Entonces ahí tiene usted una primera diferencia. Una cosa más, les recomiendo esta sentencia que pueden leer acá. Voy a poner por acá: sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Este es el radicado, este que está aquí, lo pueden ver. Este es un consecutivo, pero normalmente cuando se busca en la página se busca con este radicado. Señala la Corte Suprema de Justicia lo siguiente: únicamente quien tiene el dominio del hecho puede tener la calidad de coautor. Fíjense lo que les acabo de mencionar hace un momento. Quien tiene dominio del hecho tiene la calidad de coautor. Incluso quien tiene dominio del hecho puede ser coautor o autor. Mientras que el cómplice es aquel que se limita a prestar una ayuda o un apoyo que no es de mayor importancia para cometer el delito. Esto es, participa sin tener dominio del hecho. Entonces ahí está la diferencia entre el coautor y la complicidad. Lo pueden consultar pues en lo que les acabo de mencionar, pero a la vez, si quieren tener en materia, pues aquí está, sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y aquí está radicado. Dicho eso, pasamos a la siguiente diapositiva. Interviniente. Y ya por último, esta figura es sumamente importante. Esta figura es una figura que se ha prestado a muchas discusiones, que ha tenido un recorrido jurisprudencial bastante grande, bastante nutrido, y es bueno, digamos, hablar sobre ella. El interviniente lo vamos a encontrar también en el artículo 30, en la parte final del artículo 30, aquí. Al interviniente que, no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal, concurra en su realización. Fíjese, como la norma misma lo señala, ¿quién es el interviniente? El interviniente es aquel que, no teniendo la calidad especial de un tipo penal, concurre a su realización. Sobre todo, cuando hablamos de calidad especial exigida en el tipo penal, nos estamos refiriendo sobre todo a tipos penales que exigen sujetos cualificados. Por ejemplo, los delitos contra la administración pública, cuyo sujeto activo por regla general será un servidor público. Entonces, ¿quién es el interviniente? El interviniente es el que ayuda a ese sujeto cualificado a cometer la conducta penal. Pero la ayuda que les presta es una ayuda importante, es una ayuda necesaria, es una ayuda fundamental. Sin embargo, como quiera que él no tiene esa calidad especial, no es servidor público, aún así va a responder. Sin embargo, como no tiene esa calidad de servidor público, va a recibir una rebaja de la pena, según lo establece el artículo 30. En este entendido es que actúa el interviniente. Hace un momento les mencionaba que hubo una gran discusión en la jurisprudencia sobre esta figura. Lo que pasa es que en un momento dado se entendió la figura del interviniente como simplemente como una modalidad para la adecuación punitiva, y se hablaba que podría ser interviniente el autor, los coautores, los cómplices y los determinadores. Es decir, se utilizaba la figura del interviniente para adecuar la pena de esta categoría que les acabo de mencionar. Sin embargo, actualmente, a través de una decisión de la Corte Suprema del año 2003, se considera al interviniente como un coautor más, un coautor que, no teniendo las calidades del sujeto cualificado, concurre junto con él a cometer el tipo penal. Por ejemplo, en el delito de peculado, digamos que es un alcalde el que comete el delito de peculado, es un servidor público, pero viene un particular que, no teniendo la calidad de servidor público, simplemente es un ciudadano normal, ayuda al alcalde a cometer ese delito de sustracción de dinero de origen público. Entonces, fíjense ustedes que el alcalde responde como por peculado,
por haber cometido la conducta y adecua su conducta porque es un servidor público. En cambio, el interviniente va a responder como interviniente del delito de peculado aún sin tener la calidad de ser servidores públicos, pero va a recibir una rebaja de la pena. ¿Por qué? Porque la exigibilidad que se le hace al interviniente es menor que la que se le puede hacer a quien sí tiene la calidad especial. En este caso que estamos colocando, el ejemplo que estamos colocando al alcalde. Es decir, el juicio de reproche que se le hace al alcalde es mayor que aquel que se le va a hacer al interviniente. El interviniente es un particular, que si bien comete un delito, no se le puede exigir lo mismo o no se le puede reprochar lo mismo que aquel que teniendo las calidades comete la conducta penal. ¿Por qué? Porque quien comete esta conducta con las calidades, en el ejemplo que colocamos del alcalde, dichas obligaciones son impuestas por la Constitución y por las leyes, por lo tanto recibe un reproche mayor. Entonces pasemos acá a lo que menciona el artículo, ya lo leí, a lo que menciona acá. Aquí hay unas precisiones de la Corte Suprema que señalan lo siguiente: tal como lo ha señalado, una persona solo puede actuar como interviniente en los delitos con sujeto activo calificado, que era lo que les estaba mencionando hace un momento, o según la doctrina, en los delitos de propia mano, es decir, en aquellos en los que el tipo penal exige unas cualidades especiales en la comisión de la conducta punible, con sujeto activo cualificado, con los que se han tipificado como los que se han tipificado con la administración pública. Digamos que un ejemplo claro para hablar de delitos con sujetos cualificados son los delitos contra la administración pública, por ejemplo, el delito de peculado, por apropiación, por uso, etcétera. Entonces, fíjense, al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra a su realización. El interviniente se considera un extraño. Entonces, vamos a pasar la diapositiva y aquí dice: en los casos de los delitos cuyo sujeto activo calificado son servidores públicos, por ejemplo, la jurisprudencia y un sector de la doctrina sostiene que ellos tienen un deber especial de sujeción, lo que les mencionaba hace un momento. No es lo mismo juzgar a un alcalde que se apropia de unos dineros de forma ilícita que juzgar al particular que ayuda a ese alcalde a cometer ese delito. No es lo mismo. Por lo tanto, por eso es que vemos que aquí que al interviniente se le da una rebaja de la pena, porque el juicio de reproche frente al que sí tiene la calidad especial es mayor. Entonces, aquí es bueno precisar que el interviniente, cuando interviene por no tener la calidad propia del tipo penal que exige un sujeto activo cualificado, se le considera un extraño o extrenus, según se menciona aquí en esta palabra. Es bueno que recuerden esta palabra porque se encuentra mucho en los libros de Código Penal y quizás se puede prestar a confusión. Estrenado significa extraño. ¿Y por qué se considera extraño al interviniente? Porque el interviniente no tiene la calidad propia del sujeto activo cualificado, simplemente que concurre a su comisión de la conducta sin tener esa cualidad. Como les mencioné, el ejemplo del alcalde. El alcalde sí tiene la cualidad especial para cometer el delito de peculado, es un servidor público. En cambio, el interviniente es un particular que ayuda al alcalde a cometer esa conducta, pero el particular no tiene la calidad de servidor público. En ese entendido es un extraneus, es un extraño. Bien, aquí les recomiendo la lectura de estas sentencias. Esta es la sentencia que va a marcar la forma como se debe interpretar el artículo, la parte final del artículo 30 de la figura del interviniente. Es esta sentencia que aquí se lo menciona, sentencia de la Corte Suprema de 2003, radicado 20704. Esta sentencia esta posición jurisprudencial se ha mantenido por mucho tiempo, prácticamente desde el año 2003. Y hubo una demanda que se presentó en la Corte Constitucional, que fue proferida en la sentencia C15 de 2018, en donde se demandó esta interpretación que hace la Corte Suprema, frente a lo que ya les he mencionado sobre lo que se debe considerar que es el interviniente. Sin embargo, la Corte Constitucional confirmó y sostiene que esa interpretación que hace la Corte Suprema frente a la figura del interviniente es válida, es vigente y hace parte de la autonomía que tiene la Corte Suprema para crear sus propias interpretaciones, y se sigue manteniendo vigente
ideas de lo que es el interviniente. Les recomiendo esta sentencia de la Corte Constitucional porque no solamente habla de este tema del interviniente, sino que también habla de una tesis muy nueva que es la figura del derecho viviente, de las normas vivientes, que son aquellas que surgen por parte de las interpretaciones que hacen las altas cortes. Fíjense aquí en esta definición que trae aquí la Corte cuando señala: la doctrina y las jurisprudencias nacionales, también la legislación, optaron tiempo atrás por mantener la unidad de imputación o el mismo título de imputación cuando en un delito especial concurren dolosamente quien reúne las calidades especiales que el tipo exige, estrenados. Por ejemplo, en el caso que les mencioné hace un momento, el peculado. ¿Cuál es el tipo especial cualificado que concurra a cometer el delito de peculado? El servidor público. Por eso se considera un estrenado, es decir, es una persona que está o que reúne las condiciones propias del tipo penal. Y otra persona que no tiene esa característica, es decir, no es un servidor público y aún así concurre a ayudar a este a cometer la conducta penal. Esta persona que concurre a ayudar al otro, que sí tiene la calidad especial, es un interviniente. Y se considera un estrenaus, es decir, se le considera un extraño. Pero aún así responde. Evidentemente el internado va a responder de forma mayor porque se le hace una mayor exigibilidad. En cambio el extraño va a responder, pero en menor medida, según lo que está establecido en esta parte acá del artículo 30. Bueno es también, antes de terminar, hacer una diferenciación entre el interviniente, el determinador y el cómplice. Recuerden ustedes que la diferencia va básicamente que en el determinador y en el cómplice, como partícipes que son, y aquí se señala en el artículo 30, fíjense, son partícipes el determinador y el cómplice. Tanto el determinador como el cómplice son partícipes. Y estos dos que están acá, el determinador y el cómplice, sobre los cuales ya hablé hace un momento, ellos no tienen dominio del hecho. En cambio, el interviniente actúa arrogándose una categoría que si bien no tiene, pero su aporte es importante para la comisión de la conducta penal. Por eso se señala aquí, se señala aquí, el interviniente desarrolla la conducta del verbo rector como propia, aun sin tener la cualidad que se le exige en el verbo rector del sujeto activo cualificado, por ejemplo, los delitos de la administración pública. Pero aún sin tener la calificación especial, obra de conformidad. En cambio, el determinador y el cómplice no tienen dominio del hecho. Entonces ahí radica la diferencia que les acabo de mencionar. Digamos que la confusión viene es porque estas tres figuras están en un solo mismo artículo. Fíjense, aquí se habla de determinador y cómplice y al final se habla de interviniente. Por eso se consideró en un momento que se trataba que el interviniente también era una forma de participación, pero lo cierto es que el interviniente es considerado por la Corte Suprema como una forma de coautor. Es un coautor en tanto que el interviniente ayuda a quien tiene la cualidad especial a cometer el delito. En el ejemplo que les coloqué, que he mencionado, es el particular que ayuda al alcalde a cometer el delito. Quien tiene la cualidad especial es el alcalde porque es un servidor público. El interviniente simplemente es un particular que lo ayuda a cometer el delito. Va a responder penalmente pero con una rebaja de la pena. Pero el interviniente no es un partícipe como lo es el determinador y lo es el cómplice. El interviniente es un coautor y como coautor tiene dominio del hecho, según lo que les he mencionado en toda la exposición que hemos dado hasta ahora. Entonces les recomiendo esta lectura de estas sentencias muy puntuales y bien, damos por hecho entonces terminado esta explicación. Espero haber sido claro, haber sido conciso, y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan pues la pueden plantear en el foro de YouTube. Estas sentencias las voy a cargar igual para que tengan posibilidad ustedes de leerlas. No son sentencias muy largas y son muy interesantes. Entonces les agradezco, jóvenes, la atención prestada. Que pasen feliz día. Hasta luego.